Cremación. A menudo creemos que es la última forma respetuosa de honrar el cuerpo de un ser querido. Un ritual para devolver el alma a Dios sin consecuencias. ¿Pero estás seguro de que esta creencia es completamente cierta? En realidad, la cremación puede ser el comienzo de un ciclo interminable de tormento para el alma. Eso fue lo que pensé después de leer la carta que están a punto de escuchar, y espero que se queden a escuchar la historia. La carta de hoy es el testimonio de un hombre que trabajó en un crematorio durante muchos años y tuvo una aterradora experiencia cercana a la muerte. Su alma abandonó su cuerpo y entró en un reino lleno de dolor, un lugar donde las almas incineradas quedaban atrapadas en sus propias cenizas, incapaces de seguir adelante por una sola razón. ¿Qué sucedió realmente durante esa experiencia cercana a la muerte? ¿Por qué las almas incineradas sufren una agonía tan prolongada? Acompáñenme a descubrir esta asombrosa verdad. No se pierdan las profundas revelaciones que les esperan. Son mensajes del Señor dirigidos a ustedes ahora mismo. Antes de comenzar, por favor, dejen su nombre y la ciudad desde la que nos ven. Queremos orar para que invoques tu nombre ante Dios y permanezcamos unidos con una fe inquebrantable. Si esta historia te conmueve, te invitamos a unirte a la obra divina que Dios está realizando a través del canal de Historias Bíblicas Eternas. Al hacer clic en el botón de agradecimiento debajo de este vídeo, el icono del corazón, estás ofreciendo una donación económica que nos ayuda a seguir difundiendo luz y verdad a miles de personas más. Agradecemos su apoyo y creemos que Dios lo recordará. A cambio, Él bendecirá su corazón abundantemente. Y si aún no se ha suscrito, hágalo hoy y únase a nosotros para compartir el amor y la luz de Dios con el mundo. Ahora, escuche atentamente su testimonio. Me llamo John. Tengo 63 años. He trabajado en este crematorio durante más de 10 años. Mis turnos son principalmente de noche, el momento en que nadie quiere estar de guardia, cuando el aire se enfría y todo se vuelve inquietante. Durante el día, el crematorio aún conserva cierta vida con el ir y venir de los visitantes y las charlas del personal. Pero al caer la noche, todo se hunde en un silencio aterrador. La amplia cámara solo resuena con el silbido del viento que se cuela por las grietas y el crepitar ocasional de la cámara de cremación humeante. Me he acostumbrado a esa sensación. Más de una década en este lugar me ha insensibilizado poco a poco a la imagen de los cuerpos siendo incinerados, el fuego rugiente y el acre olor a cenizas quemadas que impregna el aire. Para muchos, trabajar en un entorno así sería aterrador, pero he aprendido a aceptarlo y a vivir con ello. A menudo me digo que el crematorio es simplemente el último punto de tránsito para las almas en su camino a la eternidad. La muerte es inevitable y mi deber es ayudar a cumplir con el último rito de paso. Pero no todas las noches son iguales. Hay noches en las que el aire se siente más frío de lo habitual, en las que la atmósfera se vuelve densa, de una forma inexplicable. Esta noche fue una de esas noches. Sentí algo extraño en cuanto empezó mi turno. Mientras revisaba la lista de cuerpos programados para la cremación, mis ojos se detuvieron de repente en un nombre familiar, Michael, de 25 años. Apreté el papel con fuerza, con la mirada fija en la línea, como si no pudiera creer lo que veía. No era el nombre de nadie. Era el hijo de un viejo amigo del instituto. Me quedé allí parado un momento, atónito, como si mi mente se negara a procesar la información. ¿Cómo era posible? Michael era el chico que había visto en las reuniones de exalumnos años atrás, cuando era solo un adolescente con ojos brillantes, una sonrisa cálida y una chispa de vida. Y ahora su nombre figuraba en la lista de muertos, esperando ser incinerado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí el expediente y pasé las páginas lentamente hasta llegar a su foto. Aún lucía esa sonrisa radiante que recordaba. Sentí como si me hubieran agarrado el corazón con una tenaza. Una repentina oleada de tristeza me invadió. No podía dejar de preguntarme, ¿por qué murió Michael? ¿Por qué un joven tan lleno de vida se habría ido tan pronto? Mil preguntas resonaban en mi mente, ninguna con respuesta.
Recordé cada vez que lo había visto en nuestras reuniones ocasionales. Siempre había sido alegre, hablador, iluminando la sala con su presencia. Ese recuerdo chocó violentamente con la fría realidad del cuerpo sin vida que yacía ante mí. Me quedé allí, aturdido, con el expediente aún aferrado, sin saber qué hacer. La sensación era inquietante. Me había familiarizado con la muerte, viendo innumerables cuerpos introducidos en ese horno. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un cadáver anónimo. Esta fue la pérdida de alguien a quien conocí, alguien a quien acompañé a crecer. No pude evitar preguntarme cómo estaría mi viejo amigo lidiando con la pérdida de su único hijo. ¿Era siquiera soportable ese dolor? Me obligué a recuperar la compostura. Era hora de la cremación. Llevé la camilla a la cámara, pero de repente la habitación se sintió más sofocante de lo habitual. El rugido del horno resonaba como una bestia monstruosa a punto de devorarlo todo. Respiré hondo, intenté recuperar mi profesionalidad habitual y comencé el proceso. Pero mi corazón latía con fuerza, como si una presencia siniestra se acercara. La habitación se sentía extrañamente fría a pesar del rugiente fuego que ardía dentro del horno. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Llegó de repente, como una mano invisible que me aplastaba las costillas. Me desplomé, agarrándome el pecho, luchando por respirar. Sentía como si alguien me arrebatara el corazón. Cada latido se cortaba a la mitad. El sudor me corría por la frente. La visión se nubló. La habitación a mi alrededor se disolvió en un remolino de luces y sombras. Intenté alzar la mirada hacia el horno donde las llamas habían estallado en un violento incendio, rugiendo como una fiera desatada. Los sonidos a mi alrededor comenzaron a desvanecerse. Mi corazón se ralentizó. Mi cuerpo se sintió más ligero. Un terror vago invadió mis pensamientos. Sentí que me escapaba de la realidad como si me arrancaran el alma del cuerpo y quedara suspendida en el aire. Justo antes de que todo se oscureciera, vislumbré por última vez el infierno que rugía dentro de la cámara, más brillante y feroz que nunca. Mis pensamientos se disolvieron en el silencio, dejando solo un vasto vacío. No sabía qué estaba pasando. No sabía si estaba vivo o ya muerto. La sensación era de ingravidez, pero sin dirección, como si me hubieran arrebatado hasta la última gota de vida, dejándome solo vacío y confusión. Me desplomé sobre el frío suelo. El dolor en el pecho era como si cientos de cuchillos me atravesaran las costillas. Fue tan repentino y violento que no podía respirar. Sentía los pulmones apretados. El corazón me latía con fuerza y luego se detuvo. Y el aire a mi alrededor pareció congelarse. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero tenía la garganta bloqueada. No salía ningún sonido. Todo mi cuerpo se quedó inerte. Mis brazos y piernas estaban paralizados, cada dedo entumecido como si se hubiera quedado sin vida. La cabeza me daba vueltas y mi visión se nubló. Los ruidos a mi alrededor se desvanecieron en un murmullo bajo y distante, como si me arrastraran a un sueño oscuro sin salida. Me di cuenta de que ya no podía controlar mi cuerpo. Mi consciencia se estaba desvaneciendo. Entonces, justo cuando todo se oscurecía, sentí una fuerza poderosa que me sacaba del cuerpo. Sentía la cabeza ingrávida. El dolor desapareció por completo. No sentía pesadez ni agotamiento, solo una extraña ligereza, como si me hubiera liberado de la gravedad. Flotaba en el aire. Y cuando miré hacia abajo, me quedé paralizado. Allí estaba. Mi cuerpo inmóvil, tendido sin vida en el suelo. No podía creer lo que veía. Mi propio cuerpo yacía inmóvil, con el rostro pálido, la mirada perdida, los labios entreabiertos como si jadeara por un último aliento. Negué con la cabeza, intenté acercarme para tocarme, pero mi mano atravesó el aire. El pánico me invadió. Me di la vuelta, buscando a alguien, a cualquiera,
por la habitación y grité pidiendo ayuda. La puerta se abrió de golpe. Vi a mis compañeros entrar corriendo, con el rostro en shock. Se agacharon junto a mí, me sacudieron los hombros, me tomaron el pulso y me llamaron una y otra vez. Uno de ellos sacó un teléfono y llamó a emergencias con la voz temblorosa. Todo se desarrolló como una pesadilla. Los saludé con la mano, grité sus nombres, pero nadie me vio. El miedo me apretaba como un alambre invisible. ¿De verdad había muerto? ¿Cómo era posible? Aún podía pensar con claridad, aún sentía el presente, así que ¿por qué no me oían? ¿Por qué no podía tocar nada? ¿Por qué gritaban y lloraban alrededor de un cuerpo al que todavía me sentía conectado? La impotencia me consumía. Extendí la mano hacia el hombro de un compañero de trabajo, intenté sujetarlo, rogarle que no se diera por vencido, pero mi mano se deslizó a través de él. Era como un fantasma en la habitación. El aire se volvía más denso a cada segundo. Empecé a comprender que había salido del mundo de los vivos. Justo cuando pensaba que no había escapatoria a esta desesperación, una luz brillante apareció en la distancia. Era radiante, tan brillante que llenaba la habitación. Sin embargo, de alguna manera, no me dolía la vista. Sentí que me atraía, como si algo más allá de este mundo me llamara. Me resistí. No quería ir. Luché por volver a mi cuerpo. Pero la atracción era demasiado fuerte. Me arrastraba hacia la luz, sin control. Antes de que me consumiera por completo, me giré para echar un último vistazo. Allí estaba, tumbado en el suelo, frío e inmóvil, solo en una habitación silenciosa. Quería gritar que no estaba listo para irme, que aún tenía cosas pendientes. Pero la luz me envolvió, me absorbió por completo y me transportó a un mundo completamente nuevo. Sentí como si flotara en un vacío infinito, sin el peso ni el dolor. A mi alrededor se extendía un espacio inmenso, bañado por una luz blanca y pura, suave y reconfortante, como una manta suave que envolviera todo mi ser. No había gravedad, ninguna restricción que me oprimiera. Había perdido la noción del tiempo. Todo parecía congelado, inmóvil. Miré a mi alrededor intentando localizarme, pero no había ningún punto de referencia, ninguna línea clara ni punto de referencia. Solo esa luz que se extendía infinitamente en todas direcciones. La sensación era extrañamente liberadora, como si me hubiera despojado de todas las cargas de la vida. Ya no recordaba el dolor ni el miedo que me embargó cuando me desplomé en la sala de cremación. Mi mente estaba en blanco, pero en paz. Poco a poco, el paisaje comenzó a cambiar y a aclararse. Me encontré de pie en una vasta pradera verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La hierba bajo mis pies era suave y se mecía suavemente con una brisa liviana. La luz que bañaba este lugar no provenía de una sola fuente. Brillaba desde dentro de todo como si la feria de los murciélagos hubiera llegado. El cielo no era azul, sino de un blanco místico que relucía, proyectando una luz serena sobre la tierra. Sentí que cada célula de mi cuerpo se impregnaba de esta paz inexplicable. Me quedé quieto, respirando profundamente, escuchando el silencio que no estaba vacío, sino vivo. No había ruidos, ni obligaciones, ni tensiones. No pensé en el colapso, ni en el dolor, ni en el miedo. Mi corazón latía con calma, como si por fin hubiera encontrado su hogar. De repente, a lo lejos, surgió una figura. Un hombre estaba de pie en medio del prado, irradiando una luz suave pero vibrante. No podía ver su rostro con claridad, pero al ver su figura, sentí una compasión y una calma abrumadoras. No podía explicar por qué, pero una sensación de paz me invadió, como si toda pena que había cargado se hubiera disipado. Me sentí atraída por él como si una fuerza invisible me impulsara suavemente hacia adelante. Cada paso que daba me resultaba fácil, como si la gravedad ya no me sujetara. Caminé hacia él, sintiéndome abrazada, protegida. Una cálida energía irradiaba de su presencia,
disipando cualquier rastro de miedo o duda en mí. Pero justo cuando me acercaba, la escena cambió bruscamente. Todo a mi alrededor se desvaneció como si una cortina se levantara para revelar una nueva realidad tras ella. Frente a mí se alzaba una enorme puerta arqueada como la bóveda celestial. Brillaba con un metal que relucía como la luz misma, pero a su alrededor había una espesa niebla gris que oscurecía la entrada. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío que se filtraba tras la puerta. La tranquilidad de antes se había esfumado, reemplazada por una profunda inquietud. Entrecerré los ojos en la niebla y distinguí figuras tenues que se movían lentamente al otro lado. Estas siluetas vagaban sin rumbo ni propósito. Una tristeza sombría se cernía sobre toda la escena. Algunos permanecieron inmóviles, como si hubieran esperado siglos. Podía oír un suave sonido, como el de una pena demasiado intensa para ser expresada. El aire frío que entraba por la puerta se hizo más intenso y me estremecí. Un miedo insidioso comenzó a crecer en mi interior, advirtiéndome de que estaba a punto de enfrentarme a algo terrible. No sabía qué hacer. Me giré para buscar al hombre que había visto en el prado, pero ya no estaba. Me quedé allí, con la mirada fija en la puerta entreabierta, preguntándome qué habría al otro lado. Había una invitación tácita, una misteriosa atracción que me impulsaba a cruzar. Pero también presentía que lo que me esperaba más allá no era paz. Era un mundo envuelto en sufrimiento y oscuridad. Un vago temor me invadió. Una profunda advertencia espiritual de que algo terrible se avecinaba. Me quedé paralizado ante la enorme puerta, con una mezcla de miedo y curiosidad arremolinándose en mi interior. La puerta brillaba como si estuviera hecha de pura luz plateada. Sin embargo, estaba rodeada por una densa niebla flotante que parecía ansiosa por engullirlo todo a su paso. Un escalofrío emanó de mi interior, rozando mi piel y provocando un escalofrío que me recorrió la espalda. No tenía ni idea de lo que me esperaba tras aquella puerta, pero una fuerza invisible me impulsó a avanzar. Lentamente, la puerta empezó a abrirse con un crujido, como si hubiera estado sellada durante siglos. Al abrirse de par en par, me quedé atónito ante lo que vi. Más allá de la puerta se extendía un reino oscuro y sombrío sin fin aparente. En ese cielo completamente negro, incontables almas vagaban, balanceándose como hojas atrapadas en un viento incesante. Los vi, humanos cuyas formas ya no estaban definidas, solo siluetas tenues que oscilaban entre la luz y la sombra. Algunos lloraban, sus sollozos resonaban por el vasto espacio como el viento aullando a través de la fría y afilada piedra. Otros gritaban, con los brazos en alto, como si imploraban ayuda, pero no recibían respuesta. Muchos permanecían en silencio, con la mirada vacía y sin vida, como si les hubieran robado hasta la última gota de esperanza. Vi que algunas almas intentaban acercarse a la puerta, desesperadas por escapar de aquel lugar. Pero en cuanto llegaron al umbral, una fuerza invisible los retuvo, haciéndolos caer y arrastrarse como cometas con las cuerdas cortadas. Gritaban desesperados, pero nadie podía atravesar aquella puerta. Un alma en particular me llamó la atención. Era una mujer que apretaba con fuerza una pequeña urna contra su pecho. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rostro aturdido y perdido. Estaba sentada en el suelo informe, sus sollozos desgarraban el silencio como cuchillas. Intenté acercarme, pero no pude tocarla. No me miró. Su mirada estaba fija solo en la oreja mientras repetía en un susurro entrecortado, «No me dejes. No me dejes». Me di cuenta de que muchas de las otras almas también se aferraban a algo, un frasco, un retazo de tela o incluso una fotografía antigua. Estos objetos parecían ser los últimos fragmentos de memoria, atados al mundo terrenal, algo que no podían soltar. Un alma permanecía inmóvil, agarrando un abrigo desgastado con manos temblorosas, con la mirada perdida en el vacío. Murmuró algo en voz baja, incomprensible, pero presentí que era el nombre de un ser querido que aún intentaba encontrar. Había almas vagando sin rumbo, deslizándose unas junto a otras como sombras informes.
No llamaban a nadie, no derramaban lágrimas, no emitían gritos. Simplemente caminaban sin cesar, como si buscaran algo que jamás encontrarían. Al observarlos, sentí como si presenciara espíritus perdidos, a la deriva, sin rumbo ni conciencia de quiénes habían sido. Una profunda tristeza invadió el espacio a mi alrededor. Cada alma parecía cargar con una historia, una carga sin resolver. Algunos se encontraban solos en rincones oscuros. Otros parecían buscar algo que habían perdido. No podía comprender por qué no habían hallado descanso, por qué estaban atrapados en ese lugar sombrío y sombrío. En ese instante, la compasión inundó mi corazón. Estas almas parecían suspendidas entre dos mundos, incapaces de avanzar, pero también de regresar. Algunas se aferraban a reliquias de sus vidas pasadas, como las urnas que portaban, símbolos de un apego demasiado profundo para romperlo. Empecé a preguntarme si la muerte era realmente una liberación o simplemente el comienzo de una nueva esclavitud. Al contemplar esa escena dolorosa, se me hizo un nudo en la garganta, no sabía cómo ayudarlos. No tenía respuestas a por qué los habían dejado allí, abandonados en ese espacio frío y desolado. Pero tenía claro que su sufrimiento no provenía solo de la muerte misma, sino de su negativa a soltar historias inconclusas, arrepentimientos sin resolver y corazones que nunca habían encontrado la paz. Me quedé allí, impotente ante la angustia de estas almas olvidadas, preguntándome si habría alguna manera de ayudarlos. Ellos encontraron descanso. El aire a mi alrededor se enfrió aún más, como si el dolor de estos espíritus se hubiera filtrado en la atmósfera, creando un reino de tristeza donde ninguna luz podía penetrar. No sabía por qué me habían traído aquí, ni por qué estaba presenciando todo esto, pero de algo estaba seguro. Más allá de esta puerta se extendía un mundo de oscuridad donde las almas perdidas vagaban sin rumbo a casa. Sentí que me llevaban, que ya no estaba ante la gran puerta. La luz se desvaneció y el paisaje a mi alrededor cambió en un extraño y fluido movimiento. Cuando recuperé la consciencia, me encontré en una habitación pequeña, húmeda y tenuemente iluminada. El espacio era estrecho, con solo una vieja mesa de madera en el centro. Sobre la mesa había una urna gris plateada cubierta de una fina capa de polvo, como si hubiera estado olvidada durante mucho tiempo. De repente, oí un sollozo ahogado, roto, frágil y lleno de desesperación. Me giré y vi a una joven sentada en el suelo, apretando el dinero con fuerza contra el pecho, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Le temblaban los hombros, su cabello estaba despeinado y ocultaba su rostro surcado por las lágrimas. Sus gritos resonaron por la habitación, desgarradores y dolorosos, como si el dolor le estuviera consumiendo las últimas fuerzas. Me acerqué con el corazón apesadumbrado. Junto a la niña, vi una figura tenue, una mujer de mediana edad con ojos tristes. Permanecía en silencio, con una mano temblorosa extendida, intentando abrazarla. Pero cada vez que intentaba tocar el hombro de su hija, su mano lo atravesaba como si tocara el aire. Repetía el gesto una y otra vez con una agonía desesperada. Su rostro se contorsionó por el dolor. Me di cuenta de quién era, el alma de la madre fallecida, y la joven en el suelo era su hija. Estaban tan cerca la una de la otra, pero la distancia entre ellas era insalvable. Podía sentir el dolor infinito de la madre, la impotencia y la angustia de ver a su hija hundirse en la desesperación sin ningún consuelo. Me arrodillé junto a la niña intentando verle la cara. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Murmuraba las mismas palabras con voz de caballo. «Mamá, no me dejes. No te vayas». Apretó la oreja contra su pecho como si intentara aferrarse al último calor que le quedaba de su madre. La madre también se arrodilló a su lado, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. La observé intentando susurrarle algo a su hija, pero su voz no llegó. Se levantó de nuevo, una vez más, intentando tocarle el cabello, y de nuevo, su mano la atravesó como una brisa fría. El tormento en sus ojos era inconfundibles oleadas de dolor que se estrellaban contra su rostro angustiado.
La atmósfera en la habitación se volvió sofocante. El silencio de la madre, combinado con los sollozos de la hija, creaba una pesadez tan intensa que me impedía respirar. Quería escapar de todo aquello, pero no podía moverme. Estaba paralizada por lo que veía. Y poco a poco, algo se me hizo claro. El profundo dolor de la hija, sin saberlo, se había convertido en una cadena invisible que ataba el alma de su madre a ese Ern. Su anhelo, su incapacidad para soltar, le había impedido seguir adelante, encontrar su último lugar de descanso. Al guardar las cenizas de su madre, la hija había intentado aferrarse a su presencia, pero al hacerlo había atrapado su espíritu, anclándolo al mundo de los vivos. Sentí como si yo también estuviera atrapada en esa tristeza ineludible. Quería decirle a la niña que dejara ir a su madre, que rezara para que su espíritu encontrara paz. Pero sabía que no podía oírme, así como tampoco podía ver que su madre estaba de pie junto a ella. La madre miró a su hija con ojos suplicantes, deseando despedirse, pero incapaz de hablar. Pude ver la agitación en su corazón, deseando consolar a su hija, pero ansiando liberarse de ese doloroso punto intermedio. Madre e hija, cada una con su propio dolor, incapaces de soltarse. En esa habitación oscura, el llanto seguía resonando. La impotencia de la madre, la desesperación de la hija y el vínculo invisible de amor y tristeza crearon un peso que parecía llenar el espacio como niebla. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, sintiendo la tristeza inundar cada rincón de la habitación. Entonces me di cuenta de que a veces los vivos creen aferrarse a los recuerdos, sin saber que su apego se ha convertido en una carga, una red que ata silenciosamente el alma y le impide seguir adelante. Para liberar un alma, no siempre se trata de aferrarse. A veces se trata de aprender a soltar. Pero en ese momento, tanto los vivos como los muertos estaban atrapados en un amor sin salida. Una luz radiante me envolvió radiante. Sin embargo, no me picó en los ojos, como si cada rayo estuviera tejido de dulzura y misericordia. Ya no sentía nada del viejo mundo. No más suelos fríos, no más sonidos caóticos, no más pesadez en el pecho. Solo quedaba una paz perfecta, suave y delicada como un hermoso sueño. Me encontraba en medio de una vasta extensión donde la luz se extendía infinitamente sin principio ni fin. No había sol. Sin embargo, todo el espacio estaba lleno de una claridad pura y cristalina. Me sentí como si estuviera en el centro mismo de un reino sobrenatural, un lugar donde toda la tristeza se disipaba como granos de arena arrastrados por una suave brisa. Y entonces lo vi. En medio de la luz radiante, apareció una figura imponente, caminando hacia mí con pasos lentos y firmes. No podía apartar la mirada de él. Su sola presencia emanaba santidad y majestuosidad. Vestía una larga túnica blanca, inmaculada y suave como las nubes. Cada pliegue de su manto parecía emitir un pálido resplandor dorado, como si hubiera sido tejido con la luz misma del amanecer. A medida que su rostro se aclaraba, me quedé sin palabras. Era un rostro lleno de compasión, con ojos tan profundos que albergaban un amor inconmensurable que las palabras jamás podrían expresar. Su larga cabellera ondeaba como rayos de luz plateada, mecida suavemente por la suave brisa. Su rostro desprendía una gracia sobrenatural, y sus labios esbozaban una sonrisa tierna, sutil pero llena de significado. Esos ojos me miraron con una mirada profunda, misericordiosa, pero con una inconfundible autoridad divina. Sentí paz irradiando de su mirada, como si toda la carga que había llevado se hubiera disuelto al instante. En esos ojos, vi la inmensidad del universo. Vi dolor, vi alegría y vi perdón. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que pude sentir la calidez que irradiaba de su ser. No pude evitarlo. Caí de rodillas a sus pies, con lágrimas corriendo por mi rostro sin control. No fue miedo lo que me hizo llorar, sino una reverencia sagrada, una sensación abrumadora de que finalmente había encontrado mi verdadero lugar después de años de vagar. Se inclinó y puso suavemente sus manos sobre mis hombros. Su tacto era extrañamente cálido,
no solo en mi piel, sino en lo más profundo de mi alma. Sentí una corriente de energía divina fluir dentro de mí, disipando cualquier resto de miedo y ansiedad. Su voz resonó suave y cálida como un torrente de agua cristalina que fluía por mi mente. Hijo mío, dijo, la cremación no es pecado, pero el trato que damos a las cenizas y al alma determina su destino. Cada palabra me atravesaba, despertando cada rincón de mi mente, antes nublada. Continuó hablando, con un tono suave pero lleno de poder. Cuando los vivos tratan las cenizas como una posesión, negándose a soltarlas, el alma queda atrapada. Las cenizas son solo el caparazón temporal del alma, pero el apego de los vivos las convierte en cadenas. Sentí la verdad en sus palabras. Estas almas no estaban atadas por la cremación en sí, sino por el apego abrumador de quienes quedaron atrás. La gente se aferra a las cenizas para mantener cerca a sus seres queridos. Pero no se dan cuenta de que tales acciones atrapan el alma, impidiéndole encontrar la paz. Bajé la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. Empecé a preguntarme si yo también había estado viviendo en la ignorancia. Después de todos mis años trabajando en el crematorio, nunca había considerado que las almas pudieran estar atrapadas debido a la incapacidad de los vivos para soltar. Le supliqué que me guiara, anhelando comprender más profundamente el significado de la liberación y la libertad. Me puso suavemente la mano en la cabeza y sentí una oleada de calidez y serenidad que me invadió. Dile, dijo con dulzura, que el verdadero amor está en soltar, no en aferrarse. La partida es parte de la vida. Liberar no significa olvidar, sino dar al alma la libertad de encontrar paz, de orar con amor sincero. Así es como los vivos pueden ayudar a los muertos a ascender. Levanté la cabeza, miré sus ojos misericordiosos y sentí una liviandad en el corazón como nunca antes había sentido. Finalmente comprendí que el verdadero amor no está en aferrarse a lo perdido, sino en aprender a aceptar y orar por los difuntos para que encuentren descanso. Se puso de pie lentamente, y la luz que lo rodeaba se volvió aún más radiante. Sentí que su presencia se desvanecía gradualmente, no desapareciendo, sino fundiéndose con el espacio brillante que nos rodeaba. Antes de que se desvaneciera por completo, aún oía su voz resonar con claridad. Comparte esta verdad con quienes aún sufren. El amor verdadero es liberación, no esclavitud. Me incliné profundamente, con el corazón rebosante de gratitud y reverencia. Y cuando volví a levantar la vista, el espacio a mi alrededor había cambiado. Pero en mi espíritu, su imagen permaneció intacta, símbolo de compasión y luz. Supe entonces lo que debía hacer. Debía transmitir su mensaje para ayudar a los vivos a comprender cómo soltar y orar correctamente para que las almas errantes pudieran finalmente encontrar la paz. Sentí que me arrastraba, que ya no estaba bajo la luz radiante. El espacio a mi alrededor cambió rápidamente, y me encontré suspendido en un lugar completamente diferente. Frente a mí se extendía una escena inolvidable. Un fuego inmenso ardía con violencia, sus llamas se elevaban como lenguas demoníacas, intentando consumir todo a su paso. Pero, extrañamente, a pesar del brillo y la ferocidad de las llamas, no sentí calor alguno. Al contrario, un frío que me helaba la piel como si dedos invisibles me tocaran desde todas partes. Entrecerré los ojos, intentando ver con más claridad el fuego. Dentro del infierno rojo y abrasador, pude distinguir una silueta tenue y parpadeante, almas meciéndose en el profundo resplandor carmesí. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que no eran solo siluetas, sino almas reales. No ardían, pero sus rostros estaban contorsionados por la agonía. Tenían los ojos muy abiertos, llenos de desesperación y pánico. No gritaban ni clamaban, pero el silencio era más aterrador que cualquier grito de auxilio. Estas almas flotaban entre las llamas, como suspendidas sin escapatoria. Vi a un joven, pálido como la nieve, con los brazos extendidos como si intentara agarrarse a algo, cualquier cosa, con una esperanza desesperada. Forcejeaba, intentando liberarse del círculo ardiente.
Pero cada vez que se movía, las llamas, casi como si estuvieran vivas, lo envolvían al instante, arrastrándolo de vuelta al punto de partida. Podía sentir el tormento infinito en su interior, el deseo desesperado de ser libre y el terror de ser devorado por un sufrimiento invisible. Una anciana de cabello largo y enmarañado colgaba a pocos metros del suelo, con el rostro contorsionado por el dolor. Las llamas danzaban a su alrededor, rozando su cuerpo como si intentaran quemarlo, pero sin dejar rastros de quemaduras ni cenizas. Apretaba algo con fuerza contra su pecho, una especie de recuerdo, aunque no supe qué era. Tenía los ojos muy abiertos, como si buscara a alguien, pero finalmente se apagaron de nuevo por la decepción al no recibir respuesta. Me giré y miré a mi alrededor, viendo muchas más almas suspendidas así. Algunas parecían inertes, sin resistencia, permitiendo que las llamas las consumieran sin resistencia. Otras se agitaban salvajemente, intentando escapar, pero cada paso que daban era frenado por el fuego, como si estuvieran atrapadas en un círculo vicioso de tormento. No podía entender por qué estaban allí, ni por qué estaban atrapados en un fuego que aún no quemaba, con tanto sufrimiento. Pero cuanto más los observaba, más me daba cuenta de que no eran almas malvadas ni monstruos. No había rabia ni odio en sus rostros, solo una profunda tristeza y una impotencia total. Mientras permanecía paralizado por la confusión, un joven, quizá no mayor de 18 años, de profundos ojos negros, se abalanzó de repente hacia mí, como si presentiera que podría ayudarlo. Pero antes de que pudiera alcanzarme, una oleada de fuego estalló y lo arrastró hacia atrás. Giró indefenso entre las llamas, con los ojos abiertos de terror, los brazos aún extendidos, implorando desesperadamente un milagro. Lo vi forcejear y forcejear, sus labios formando palabras silenciosas. No podía oír. La visión era insoportable. Mi corazón se encogió como si lo hubieran atravesado 1000 espadas. Quise ayudarlo, sacarlo de ese fuego frío y cruel, pero no había manera de alcanzarlo. En ese momento, una voz resonó suavemente en mi mente, serena, pero llena de autoridad. Solo el amor y la oración pueden extinguir este fuego. Sus palabras despertaron algo en mí, fluyendo por mis pensamientos como una verdad que siempre había sabido, pero había olvidado. Comprendí entonces que este fuego no fue creado por Dios, sino por la soledad y el abandono. Eran las almas de quienes habían sido incinerados sin una despedida adecuada. Sin oraciones ni palabras de consuelo de sus seres queridos. Habían quedado a la deriva, suspendidos en este espacio intermedio, incapaces de seguir adelante. Estas llamas no quemaron la carne, sino que abrasaron el alma, dejando el espíritu atrapado en una angustia infinita. Ahora entendía que la prisa de los vivos, su indiferencia, su negativa a tomarse el tiempo para despedirse, había sumido a estas almas en una espiral de sufrimiento. Bajé la cabeza, abrumado por el remordimiento. Había trabajado en el crematorio durante muchos años, pero nunca había considerado cómo las ceremonias apresuradas podían atrapar a las almas en el tormento. Siempre había considerado la cremación como un simple procedimiento. Pero ahora conocía la dolorosa verdad. No fue el fuego, sino la negligencia de los vivos, lo que impidió que estas almas encontraran la paz. Quise hacer algo para gritar que finalmente entendía la verdad. Pero la voz regresó una vez más, resonando suavemente en mi interior. Dile a los vivos que el amor no se trata de aferrarse. Se trata de orar para que el alma descanse. No dejes que la prisa se convierta en una cadena. Esas palabras se grabaron profundamente en mi corazón. Supe entonces lo que tenía que hacer al regresar. Tenía que compartir esta verdad con el mundo para que las almas atrapadas pudieran ser liberadas. Pero justo cuando esa determinación se asentó en mí, las llamas rugieron repentinamente con renovada intensidad. Y me sentí arrastrado de nuevo, sacado de ese lugar, cargando conmigo una pena que se negaba a desvanecerse. Me sentí arrastrado de nuevo, el espacio a mi alrededor girando como un vórtice de luz. Cuando recuperé la consciencia, me encontré de pie en una pequeña habitación,
completamente diferente del reino ardiente que acababa de dejar. Esta habitación tenía un aire algo más acogedor, pero el aire seguía siendo denso. Una luz tenue se filtraba desde los rincones en sombra, proyectando un resplandor inquietante y espectral sobre el espacio. Frente a mí había hileras de estantes de madera cuidadosamente dispuestos a lo largo de las paredes. Cada estante contenía urnas de cremación cuidadosamente colocadas como si fueran objetos preciados. Al acercarme, noté docenas de urnas de diversas formas y tamaños, cada una con patrones y colores únicos. Pero lo más extraño era que cada urna emitía un tenue resplandor parpadeante, como velas que vibran con la suave brisa. Me acerqué a una urna en particular, hecha de porcelana color marfil, con el nombre Arthur M. grabado, 1948 a 2.020.223. Su brillo era más débil que el de las demás, como si su vitalidad casi se hubiera desvanecido. De repente, oí un leve susurro proveniente de dentro. Me incliné para escuchar. La voz, etérea, parpadeaba como si viniera de un mundo lejano. Por favor, déjame ir. Quiero ser libre. Me sobresalté, mirando la urna. El susurro volvió a sonar, esta vez más claro, más urgente. Fui incinerado por decisión propia, pero no me dejarán ir. Mi familia guarda mis cenizas en casa, llorándolas día y noche, negándose a esparcirlas en el río como yo deseaba. La voz se quebró de dolor, entrecortada por la respiración, llena de desesperación. Sentí el dolor de esa alma atrapada en la urna, incapaz de seguir adelante porque sus seres queridos se negaban a liberarlas. Extendí la mano y toqué la urna con suavidad. Una oleada de frío me recorrió las yemas de los dedos y me llegó al corazón. Me giré y miré la hilera de estantes. Cada urna emitía sonidos tenues, susurros, suaves gemidos, algún que otro sollozo, todo fundido en un coro de dolor inquietante. Me acerqué a otra urna. Esta era azul cielo con pequeños estampados florales. Una voz de caballo resonó desde dentro, como la de un anciano. No culpo a nadie, pero ¿por qué no me dejan descansar? Me fui en paz, pero guardan mis cenizas en la sala, encienden velas y me llaman por mi nombre todos los días. Ya no pertenezco a ese mundo, y aún así me conservan como recuerdo. Por favor, déjenme ir. Sentí el dolor insoportable de esas almas. Cada vida era una historia inconclusa, un alma atada a las emociones de los vivos. Quienes quedaron atrás no podían aceptar la pérdida, renuentes a desprenderse del último rastro físico de sus seres queridos. Pero fue precisamente este apego el que se convirtió en una cadena invisible, aprisionando el alma en un recipiente frío y sin vida. Mientras me ahogaba en mi dolor, una voz familiar habló de repente a mis espaldas. Tío John. Me giré en shock y se me encogió el corazón al ver a Michael, el joven al que había incinerado hacía poco. Estaba allí de pie con una mirada dulce y triste. Su figura brillaba tenuemente como una vela a punto de apagarse. Michael, ¿de verdad eres tú? Me ahogué al borde de las lágrimas. Él asintió y sonrió suavemente. Ya no tienes que preocuparte por mí. Me liberaron gracias a las sinceras oraciones de mis padres y otras personas. Vine a decirte que estoy bien. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que veía, pero no pude hacer nada para ayudarte. Me siento culpable. Michael se acercó y me puso una mano en el hombro. Aunque no la sentía en la piel, una suave calidez me envolvió. Hiciste todo lo que pudiste. No te culpes. Ayuda a otras almas a encontrar lo que yo encontré, libertad. Había consuelo en su voz que me alivió el corazón. La luz alrededor de Michael se hizo más brillante y su sonrisa brilló como el sol de la mañana. Gracias por todo. Luego, lentamente, se desvaneció en una cálida luz dorada, como una suave brisa que pasaba, dejándome una sensación de paz. Me volví hacia la última golondrina. Era más pequeña que las demás, su pálido resplandor azul titilaba débilmente. Se oyó la voz temblorosa de una joven.
Extraño a mi hijo. Quiero estar cerca de él. Pero mi esposo no me deja ir. Se niega a celebrar una ceremonia de oración. Lo oigo llorar todas las noches, llamándome, pero él no sabe que yo también lloro. Estoy atrapada. Por favor, pídele que me deje ir para poder descansar. Me quedé quieta, sintiendo como si una montaña de dolor me oprimiera los hombros. Nunca imaginé que la influencia emocional de los vivos pudiera tener un poder tan devastador. Pensaban que guardar cenizas significaba preservar recuerdos, pero no se daban cuenta de que se habían convertido en cadenas que atarían el alma. Respiré hondo, cerré los ojos y recé por la liberación de esas almas. Me prometí a mí mismo que, al regresar, les diría a los demás que el verdadero amor no se trata de aferrarse, sino de dejar ir, para que los difuntos puedan descansar en paz. Cuando abrí los ojos, la luz de las urnas se había vuelto más cálida, como si hubieran escuchado mi plegaria. Una sensación de alivio se extendió por la habitación, y supe que por fin había comprendido mi misión, ayudar a los vivos a aprender a liberar para que los muertos pudieran estar en paz. Sentí que me transportaba de nuevo, y la luz radiante que me rodeaba cambió suavemente a un suave tono dorado, cálido como el resplandor del atardecer. La pesadumbre y el dolor de las almas atrapadas en las urnas habían desaparecido, reemplazados por una atmósfera extrañamente pacífica. Mi espíritu se sentía ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Miré a mi alrededor y me encontré de pie en la orilla de un ancho río. El agua fluía suavemente, brillando bajo la tierna luz del sol. La luz centelleaba en la superficie como cintas de seda doradas al viento. El espacio circundante estaba en silencio, interrumpido solo por el suave murmullo del agua, una suave sinfonía compuesta por la propia naturaleza. En la orilla del río, una familia estaba reunida. No lloraban ni se lamentaban como los que había visto en el crematorio. En cambio, reinaba la somnolencia y la serenidad. Un hombre de mediana edad sostenía un urn con ambas manos, con el rostro sereno, aunque sus ojos aún reflejaban una profunda tristeza. A su lado, una joven, probablemente hija del difunto, susurraba oraciones. Tenía los ojos enrojecidos, pero ya no frenéticos. Estaban de pie frente al río, preparándose para lo que parecía un ritual sagrado. Podía sentir el respeto y el amor en cada uno de sus movimientos. El hombre abrió la tapa de la urna y esparció lentamente las cenizas en el agua que fluía. Una suave brisa pasó, levantando la ceniza blanca en el aire antes de que descendiera suavemente y se fusionara con la corriente. Y entonces presencié algo milagroso. De entre esas cenizas que se elevaban, emergió una figura, una anciana de cabello plateado con un rostro amable y cariñoso. Estaba allí, sobre el agua, sonriendo radiante como el sol de la mañana. Al observar con atención, me di cuenta de que era el alma de la mujer por la que la familia había estado rezando. Contuve la respiración, atónito por la vista. No hubo lucha ni dolor, ni miedo como en las almas atrapadas que había visto antes. La anciana miró a su familia, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de alegría. La vi inclinar la cabeza como para agradecer a sus hijos por cumplir su último deseo. Una cálida luz dorada la envolvió. Cada rayo de luz parecía un hilo que se entrelazaba suavemente para elevarla. No se resistía ni se aferraba a nada. Simplemente se elevaba, ligera como un pájaro liberado de su vieja jaula. Al desvanecerse en la luz, oí una voz profunda y tierna que me susurraba al oído como una brisa: aprende a soltar para que el alma sea libre y los vivos se encuentren paz. Una poderosa corriente de energía me recorrió el cuerpo como si ese mensaje se hubiera grabado en lo más profundo de mi corazón. Dejar ir no es olvidar ni traicionar. Es liberación, el mayor regalo que podemos dar a un alma difunta. Guardar las cenizas como posesión no preserva a nuestros seres queridos. Solo prolonga el dolor para ambos mundos. Volví a mirar a la familia en la orilla del río. Sus ojos estaban alzados hacia el cielo donde la luz se desvanecía.
Ya no había sollozos, ni aferramientos, solo una aura silenciosa que irradiaba por el aire. La joven tomó la mano de su padre y dijo con suavidad pero firmeza: «Mamá se ha ido, pero siempre vivirá en nuestros corazones». Sus palabras fueron un recordatorio del amor verdadero. El amor que no se encadena, sino que sabe cuándo soltar para que el alma pueda volar a donde pertenece. Sentí que mi corazón se liberaba del peso que había cargado. Ese momento me enseñó que aferrarse no siempre es amor, y que conservar algo no siempre significa honrarlo. Soltar no significa olvidar, sino permitir que los difuntos descansen en paz. Mientras tanto, los hermosos recuerdos que quedan se convierten en una fuente de fortaleza, no en una carga. La suave luz seguía llenando el espacio. Supe que acababa de presenciar una lección sagrada. Cuando regrese, compartiré esta historia para que otros entiendan que el verdadero amor consiste en saber liberar y orar por la paz del alma. En ese momento, dejé de sentir miedo y preocupación. Comprendí que tenía el llamado a difundir el mensaje del poder de soltar para que tanto los vivos como los difuntos encuentren la paz. Respiré hondo y sentí una profunda quietud instalarse en mi espíritu, como si me hubieran limpiado de toda pena. Permanecí allí, inmóvil, bajo el apacible resplandor del río y la suave luz dorada cuando, de repente, la escena a mi alrededor cambió sin previo aviso. La luz se desvaneció, reemplazada por una neblina gris que lo cubrió todo como una densa niebla. El calor del sol se desvaneció, dejando solo una penumbra escalofriante. Ya no oía el fluir del río ni la brisa susurrando entre los árboles. En cambio, reinaba un silencio espantoso. Ante mí se extendía una vasta extensión, un terreno que parecía no tener fin. Y en esa atmósfera nebulosa, lentamente comencé a ver las siluetas de almas en sombras, de pie en una fila interminable, silenciosas y solemnes. Me acerqué, sintiendo una extraña tensión en el aire. Estas almas se erguían una tras otra en una procesión interminable, completamente quietas y en silencio, con la mirada fija al frente. Al final de la fila, vi una enorme puerta de luz, radiante, pero no cegadora, que emitía un cálido resplandor que parecía una invitación a la paz. Una a una, observé a las almas avanzar lentamente hacia la puerta, con cada paso cuidadoso y deliberado. Cuando una alma llegaba a la entrada, la luz la abrazaba como si le diera la bienvenida a casa. Vi sus rostros cambiar, las líneas de preocupación se desvanecían, expresiones de alivio y paz florecían antes de disolverse en la brillantez y desaparecer de la vista. Pero no a todos se les permitió pasar. Algunos, al acercarse a la puerta, provocaron un cambio repentino. La luz se desvanecía, y junto a la puerta, un gran pescador abría un abismo de oscuridad absoluta. Las sombras se agitaban en su interior como violentas olas de desesperación. Estas almas rechazadas fueron arrastradas instantáneamente al vacío. Sus gritos resonaban con terror y angustia. Vi a un hombre de mediana edad, cansado, aferrarse desesperadamente al borde de la puerta radiante, intentando resistir. Pero una fuerza invisible lo arrastró hacia el abismo. Tenía los ojos abiertos de miedo y gritó con voz de caballo: «Por favor, perdóname. No quiero ir allí». Pero no hubo respuesta. Otro joven, con los ojos hinchados y rojos, se inclinó en una súplica silenciosa. Sin embargo, la oscuridad se abalanzó sobre él, envolviéndolo. Su grito fue breve y rápidamente se apagó en el vacío, dejando solo un silencio espantoso. Me quedé paralizado, con un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué determinó esta separación? ¿Por qué algunos fueron recibidos por la luz mientras que otros fueron arrastrados a las profundidades? Mientras mi mente se llenaba de preguntas, un destello brillante apareció repentinamente a mi lado. Me giré y vi a un ángel imponente y poderoso, con sus grandes alas blancas extendidas, cubriendo la inmensidad como un escudo divino. La luz que lo rodeaba irradiaba majestad y misericordia, imponente y reconfortante a la vez. El ángel me miró directamente a los ojos, con una mirada firme pero no aterradora. Entonces su voz resonó en mi mente:
clara y poderosa. Estas almas esperan el juicio. No es la cremación en sí lo que las sumió en la oscuridad, sino la falta de conexión entre los vivos y los difuntos. Se me hizo un nudo en la garganta mientras intentaba comprender sus palabras. El ángel continuó: cuando los vivos no cumplen con los deberes necesarios, cuando no rezan ni ayudan al alma a encontrar la paz, esos espíritus quedan atrapados en un estado de suspensión. Se debilitan, incapaces de generar la luz necesaria para atravesar la puerta de la paz. El descuido de los vivos acarrea sobre estas almas un juicio más severo. Bajé la cabeza, con un gran peso sobre el pecho, tras más de 10 años trabajando en un crematorio, y jamás había considerado esto. Había visto a muchas familias apresurarse en sus despedidas, haciendo las cosas por inercia, simplemente por obligación, sin percatarse de que tal indiferencia podía atar a un alma a la angustia. El ángel sostuvo mi mirada, con sus ojos profundos y penetrantes, como si transmitiera un mensaje demasiado sagrado para expresarlo en voz alta. Diles que la cremación no es el fin. Es el trato que damos al alma después lo que determina su destino. No dejes que las cenizas se conviertan en cadenas. No dejes que la prisa se convierta en una maldición que deje a un alma vagando sin descanso. Sentí una profunda responsabilidad sobre mis hombros. No por la cremación que había realizado, sino por lo que no sabía, que honrar el alma y sus restos es una tarea sagrada, que jamás debe abordarse con apatía ni desconsideración. El ángel puso su mano sobre mi hombro y una oleada de calidez y fortaleza me recorrió. Sabía que tenía que regresar. Tenía que compartir lo que había visto para ayudar a los vivos a comprender que el amor no consiste en aferrarse a las cenizas, sino en orar por la paz y la liberación. El verdadero acto de amor es soltar de la manera correcta para que el alma pueda encontrar el camino de regreso a la luz. Miré hacia arriba y el ángel ya no estaba. Sin embargo, la luz de la puerta aún irradiaba como para recordarme que mi misión aún no había terminado, advertir a los demás de que no es la cremación, sino la negligencia que conlleva, lo que condena a un alma a la oscuridad. Sabía que tenía que regresar para hacer lo correcto y ayudar a los olvidados a encontrar la libertad. Me encontraba en un espacio vasto, pero la oscuridad era tan sofocante que sentía que el aire mismo pesaba. La luz era tenue, como si luchara por sobrevivir en una densa atmósfera de tristeza. No había viento ni sonido, solo un silencio sepulcral que lo cubría todo. Sentía el frío calar hondo en mis huesos, como si todo rastro de vida hubiera desaparecido de este reino. Mirando a mi alrededor, poco a poco fui notando las figuras silenciosas esparcidas por todas partes. Permanecían inmóviles como estatuas cubiertas por el polvo del tiempo. Nadie se movió, nadie habló. El silencio mismo era sofocante, como un peso invisible que lo oprimía todo. Tenía la clara sensación de estar en un lugar completamente abandonado, una tierra donde no quedaban esperanza ni vida. En la penumbra, divisé un pequeño altar en el centro del espacio, rodeado por un círculo de almas. El altar era de madera vieja, cubierto de polvo. Sobre él yacían fotografías descoloridas, junto a velas a medio consumir y flores marchitas hacía tiempo. Las almas a su alrededor miraban con ojos vacíos y tristes, como esperando algo o a alguien que nunca llegaría. Me acerqué, intentando ver sus rostros con más claridad. La mayoría eran ancianos con expresiones desgastadas y curtidas. Sus ojos habían perdido hacía tiempo la luz de la vida. Nadie lloraba. Nadie se quejaba. Pero su silencio me dolía más que cualquier sonido. Era como si se hubieran acostumbrado a esta pena, a esperar en vano, día tras día, año tras año. Entonces vi a un anciano de pie en silencio junto al altar, con la mano apoyada suavemente sobre una fotografía desteñida de una joven. Su mirada se detuvo en su imagen con una profunda reflexión y arrepentimiento. Aunque había fallecido hacía tiempo, su alma aún no podía irse. Sentí la profundidad de su tristeza, un dolor persistente, como si su mente aún estuviera atrapada en un instante del pasado. Me acerqué, sin atreverme a hablar, con el corazón dolorido al ver sus frágiles hombros temblar levemente.
Aunque no emitió ningún sonido, pude sentir el dolor oprimiendo su espíritu, sin disiparse jamás. Acarició suavemente la fotografía, con los ojos pesados llenos de añoranza, como esperando un milagro, una palabra, un gesto del ser querido que lo había olvidado. Me giré para mirar a las otras almas. Algunas estaban encorvadas, como aferrándose con fuerza a los recuerdos de sus vidas pasadas. Otros permanecieron inmóviles, con la mirada perdida en el vacío, demasiado cansados para moverse o llamar a alguien. Era como si estuvieran atrapados en un estado invisible, olvidados y sin el consuelo de la oración. De repente, caí en la cuenta de que este era el lugar de las almas abandonadas. Eran personas que habían fallecido hacía mucho tiempo, pero ya nadie las recordaba. No se ofrecieron oraciones por ellos. Esa negligencia se había convertido en una cadena invisible que los ataba a este reino oscuro, impidiéndoles cruzar al otro lado en paz. Recordé lo que el Señor había dicho una vez sobre el poder de la oración. No es la cremación lo que deja a un alma atrapada. Es la apatía, el olvido de los vivos, lo que deja a las almas perdidas, vagando sin salida. Estas almas no tenían a nadie que rezara por ellas, nadie que susurrara su nombre durante las oraciones antes de dormir. Existían como sombras en el vacío, eternamente incapaces de encontrar plenitud. Quería decir algo, ofrecer una oración por ellas, pero no sabía por dónde empezar. Solo podía quedarme allí, mirando los rostros curtidos, con el corazón oprimido por la impotencia. El anciano seguía en silencio, con la mirada fija en la foto descolorida, como si intentara enviar un mensaje a alguien que se había quedado atrás. Recuérdame. Reza por mí. No me dejes aquí. A su alrededor, las demás almas lo reflejaban. Caminantes perdidos sin mapa que los llevara a casa. Atrapados en un remolino de olvido. Sin luz que los guiara. Sin voz de amor que los llamara de vuelta. Ya no sabían cuánto tiempo llevaban allí, solo que esperaban, con la esperanza de que algún día alguien los recordara y pronunciara su nombre en una oración. Comprendí que a veces los vivos no olvidan por crueldad, pero su inconsciencia por sí sola basta para condenar a un alma a esta soledad. La oración no es solo un consuelo para los muertos. Es un puente que eleva a un alma desde la extremidad entre dos mundos. Respiré hondo, el frío me envolvió con fuerza. Una oración silenciosa surgió de mi interior. Señor, ilumina el camino de estas almas perdidas. Toca los corazones de los vivos para que recuerden a los que han partido. Que sus oraciones lleguen a estas almas para que encuentren la paz. El espacio permaneció en silencio, pero sentí una sutil sensación de alivio que comenzaba a inundar la atmósfera. Quizás una sola oración sincera, un pequeño recuerdo, baste para encender la luz en este reino sombrío. Y supe en ese instante que debía hablar de esto a los vivos para que ningún alma volviera a quedar abandonada, olvidada y sola. El espacio ante mí empezó a tambalearse como si un viento violento lo hubiera arrasado todo. La tenue luz que una vez rodeó a las almas olvidada se desvaneció, reemplazada por un profundo tono carmesí que inundó todo el cielo. Una abrumadora sensación de asfixia llenó el aire, como si hubiera entrado en un reino maldito, cargado de una culpa y un arrepentimiento implacables, sin escapatoria. Miré a mi alrededor y me encontré en un páramo yermo y desolado. El suelo bajo mis pies estaba seco y agrietado, como si hubiera estado quemado durante siglos. La atmósfera era densa, opresivamente pesada, agobiando cada respiración. A lo lejos, aparecieron figuras sombrías, no inmóviles como en el reino anterior, sino retorciéndose, atrapadas entre el recuerdo y la realidad. Me moví despacio, con cautela, temeroso de que cualquier sonido pudiera destrozar este espacio frágil y atormentado. De repente, vi a un hombre arrodillado sobre la tierra quemada. Sus manos temblaban violentamente, arañando el suelo como si intentara aferrarse a los últimos restos de Strangi. Su cuerpo estaba fuertemente atado por cuerdas rojas y brillantes que se enroscaban alrededor de sus extremidades, cuello y torso, hundiéndose profundamente en su piel, dejando marcas duras e implacables.
cada movimiento parecía desatar otra oleada de dolor agonizante. Al acercarme, pude sentir la desesperación que irradiaba de sus ojos, hundidos y oscuros, llenos de terror y remordimiento. Tenía la cabeza gacha, susurrando para sí mismo en murmullos entrecortados y fragmentados, como perdido en una interminable prueba interna. Me quedé en silencio intentando captar sus palabras, pero su voz era demasiado débil, estrangulada por el peso aplastante de la culpa. De repente, levantó la cabeza, con la mirada torturada fija en el vacío que tenía delante. Le temblaban los labios y con una voz entrecortada, dijo con voz entrecortada, no merezco perdón. He hecho cosas terribles. He destruido vidas. Nadie me perdonará. Nadie. Las cuerdas rojas que lo ataban se tensaron de repente, reaccionando a su confesión, tirando con más fuerza de su garganta y extremidades. Gimió de angustia, sus manos arañando las cuerdas, intentando en vano soltarlas. Pero estaban llenas de juicio, alimentándose de su arrepentimiento. Cuanto más se resistía, más se apretaban como manifestaciones de su culpa, castigos ineludibles para el alma. El dolor no era solo físico. Era un tormento espiritual. Esas cuerdas rojas y brillantes no eran simples ataduras. Eran la encarnación del remordimiento no sanado. Pecados jamás confrontados y el peso del perdón jamás pedido ni recibido. Y en ese lugar el alma no pudo yacer. El arrepentimiento ya no era un sentimiento. Se había convertido en una prisión. Retrocedí un poco, temerosa de tocarlo, temerosa de que cualquier intento de intervenir intensificara su sufrimiento. A su lado, noté otra alma, una mujer de mediana edad que se arañaba los brazos. Marcas rojas se formaron por toda su piel, no sangrando, sino entretejiéndose en finos hilos que comenzaron a envolverse firmemente alrededor de sus muñecas como cuerdas tejidas por la angustia. Con un susurro como el crujido de un caballo, repitió, abandoné a mi hijo. Nunca pedí perdón. Oh, Dios, perdóname. A mi alrededor, otras almas sufrían el mismo destino, atrapadas en el peso de sus propios pecados no perdonados, incapaces de alcanzar la paz. Me quedó dolorosamente claro que este era el lugar para las almas que no habían sido perdonadas. En vida habían causado un profundo daño a otros y en la muerte nadie les había ofrecido perdón. Su remordimiento se retorcía en cuerdas rojas que los atormentaban, aferrándolos a un estado eterno de tormento. Me volví hacia el hombre frente a mí. Sus ojos suplicaban ayuda en silencio, pero no tenía ni idea de cómo responder. Le pregunté en voz baja, ¿por qué estás atado así? Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro y la voz temblorosa. Cuando estaba vivo, hice cosas terribles. Nunca me disculpé con nadie. Nunca asumí la responsabilidad. Y cuando morí, nadie rezó por mí. Nadie me perdonó. El arrepentimiento me aferra. Y ahora estoy atrapado. No puedo irme de aquí. En ese momento, comprendí que estas almas no estaban prisioneras de una fuerza demoníaca externa. Estaban atadas por sus propios pecados, por su negativa a arrepentirse en vida y por la ausencia de perdón de los vivos. El perdón no era solo un acto noble. Era la clave para la liberación de ambos mundos. Sin ella, estas almas permanecerían atrapadas en la culpa, incapaces de encontrar la paz. Mientras reflexionaba en silencio, una suave voz me habló, como un susurro sagrado. Enseña a los vivos a perdonar, no solo para liberarse, sino para ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz. Incliné la cabeza, con el corazón cada vez más pesado. Estas almas permanecerían encadenadas a una tristeza eterna a menos que alguien las recordara, las perdonara o rezara por ellas. En vida, se negaron a arrepentirse. En la muerte, fueron olvidadas, abandonadas por quienes podrían haberlas liberado. Entonces comprendí que mi propósito no era solo presenciar este lugar, sino llevar su verdad al mundo. Tenía que compartir este mensaje: el perdón no solo es sanación para los vivos, sino una luz para guiar a los condenados.
Incluso quienes nos han escuchado, especialmente ellos, necesitan nuestras oraciones para que sus almas escapen del tormento del arrepentimiento eterno. Al volver a mirar las almas atadas con cuerdas rojas, me hice una promesa. Al regresar, instaría a los demás a perdonar no solo a quienes aman, sino incluso a quienes les hicieron daño. Les pediría que rezaran por los caídos para que ninguna alma quedara prisionera de la culpa, para que la paz pudiera encontrar hasta los rincones más oscuros del más allá. Sabía que esta era la única manera de que estos espíritus torturados pudieran liberarse de un castigo que no provenía de Dios, sino de ellos mismos y de un mundo que se había negado a perdonar. Salí del reino oscuro donde las almas estaban atadas por la culpa y el arrepentimiento. El aire allí era denso, cargado con el peso de penas no expresadas y heridas sin sanar. Mi corazón también cargaba con esa carga, un dolor molesto de remordimiento que se me pegaba como un paño húmedo. Pero al cruzar el umbral, algo cambió. Una luz tenue parpadeó en la distancia, tenue al principio, luego se volvió más firme, más cálida, invitándome a avanzar. Cada paso se sentía más ligero, como si la penumbra se desvaneciera capa a capa. Una sensación milagrosa me conmovió, una silenciosa promesa de liberación. El espacio ante mí se desplegó en un resplandor radiante, bañado por un cálido y tierno resplandor. Era la antítesis de la fría desesperación de la que acababa de escapar. Este lugar latía con paz, irradiaba alegría. El peso opresivo sobre mis hombros se disolvió, y el miedo que una vez se apoderó de mi alma se desvaneció como la niebla bajo el sol. Una suave brisa rozaba el aire, trayendo una fragancia tan delicada como la de las flores de primavera, que se desplegaban tras un largo invierno. Era como si el aire mismo cantara a la esperanza, a la renovación. Miré a mi alrededor, con los ojos abiertos de asombro. Las almas se elevaban suavemente hacia el cielo, sus cuerpos sin cargas, ingrávidos. No había cadenas allí, ni miradas tristes nubladas por el dolor. Flotaban libremente como pájaros al viento, con rostros iguales de felicidad y serenidad. La luz los envolvía, brillando como polvo dorado atrapado en un rayo de sol. No había lucha, ni rastro de arrepentimiento, solo una profunda calma, como si finalmente se hubieran desprendido de toda atadura terrenal. Permanecí en silencio, abrumado por la belleza que tenía ante mí. Mi mirada se posó en una joven madre entre las almas que ascendían. Su rostro resplandecía como el sol de la mañana, radiante de alegría y tranquilidad. A su alrededor, tiernas oraciones flotaban como susurros en el viento, elevándola cada vez más alto. Escuché murmullos sagrados, suaves y melódicos, como un coro celestial. Mamá, rezo para que encuentres paz. Mamá, descansa en paz. Las voces eran inconfundibles, las de sus hijos. Sus palabras estaban tejidas con amor y sinceridad. Sus oraciones no eran meras palabras, sino hilos vivos, de corazón a corazón, que se extendían desde la tierra de los vivos hasta este reino de la eternidad. Otras almas compartían esta paz. Los padres permanecían de pie con sonrisas amables, con los brazos abiertos como para acoger las oraciones de sus familias. Abuelos ancianos. Sus expresiones, amables y serenas, estaban envueltas en un suave resplandor, la luz que los rodeaba era como un manto cálido. Entonces comprendí. Estas almas habían sido liberadas. Ya no estaban atadas por el dolor ni la culpa porque quienes habían dejado atrás habían aprendido a orar para perdonar, para dejar ir. El milagro no residía en el acto mismo de orar, sino en el amor y la sinceridad que se derramaban en él. Los vivos habían recordado sus nombres, los habían pronunciado con fe y compasión, y esas oraciones habían cruzado el velo, elevando a las almas agotadas hacia la paz. En ese momento, supe que no era una fantasía. Este era el verdadero poder de la oración, su capacidad de sanar no solo a los vivos, sino también de guiar a los difuntos a casa. La oración no era un ritual vacío, sino un puente invisible entre mundos. Cada palabra sincera, cada súplica sincera era como una suave brisa que impulsaba un alma hacia arriba,
liberándola del tormento y la pena. Mis pensamientos se dirigieron a las almas que había visto en el reino oscuro, aunque aún atrapadas en las sombras. Parecían abandonados, retorciéndose en un arrepentimiento infinito, con sus cuerpos agobiados por los lazos rojos de la culpa y la vergüenza. Me preguntaba si alguien hubiera rezado por ellos, ¿habrían encontrado esa luz? ¿Se habrían disuelto esos lazos si hubieran sido perdonados? La pregunta me pesaba en el corazón. Entonces, una voz suave habló a mi lado, clara como una campana, pero suave como un susurro. La oración es el clamor del corazón, dijo el ángel. El perdón es la llave que abre la puerta a la liberación. Cuando los vivos envían sus oraciones con amor y reverencia, el alma se libera. Pero cuando los vivos se aferran al resentimiento o se niegan a perdonar, el alma permanece atada a la agonía. Asentí. La verdad de esas palabras se asentaba profundamente en mí. Lo que había presenciado no era una simple visión. Era un llamado. Tenía que compartir esta verdad para decirles a los demás que la oración no era una formalidad sin vida, sino una fuerza divina que podía traer paz tanto al causante como al difunto. Solo liberando el odio y aceptando el perdón, los perdidos podrían encontrar el camino a la luz. Una nueva fuerza me invadió, reemplazando la pesadez del dolor con una determinación clara e inquebrantable. Les contaría esta historia a todos los que conociera. Les enseñaría a orar no con palabras escritas, sino con todo el corazón, para que nadie fuera olvidado. Ningún espíritu languidecía en las sombras. Pensarlo me llenó de propósito. Un fuego se encendió en mi pecho. Mientras observaba cómo las almas se elevaban, sus formas fundiéndose con la luz radiante, mi corazón se tranquilizó. Ahora entendía que si una sola persona en la tierra pudiera orar con verdadera sinceridad, ningún alma, por perdida que estuviera, permanecería en la oscuridad para siempre. La oración era un faro, un salvavidas que se extendía a través de la división, guiando a los difuntos a casa. Y en ese acto de oración, los vivos también hallaron paz sanadora para sus corazones heridos. Me quedé allí, bañado por la luz, reacio a irme. La fragancia de las flores aún flotaba en el aire. La melodía de las oraciones, un suave zumbido en la distancia. Pensé en aquellos que había perdido, aquellos cuyos nombres aún podía pronunciar en oración. Juré orar por ellos, perdonarlos, dejarlos ir. Y al hacerlo, supe que encontraría mi propia paz. La luz se hizo más brillante, envolviéndome, y sentí que una tranquila certeza se arraigaba. Este era el milagro de la oración, no un momento fugaz, sino una verdad eterna. Era el poder de reparar lo roto, de liberar lo atado, de traer luz donde había oscuridad. Y al darme la vuelta para llevar esta verdad al mundo, supe que nunca volvería a ser el mismo. Me encontré de pie ante una vieja puerta de madera, con un silencio tan profundo a mi alrededor que podía oír los latidos de mi propio corazón. Empujé la puerta con suavidad y de inmediato me di cuenta de que este lugar era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. La pequeña y estrecha habitación no tenía luz natural. Una vela parpadeante ardía sobre la mesa, proyectando un tenue resplandor justo para que pudiera ver las paredes amarillentas y el polvo que cubría cada superficie. La habitación parecía olvidada durante mucho tiempo, descuidada y abandonada. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera desgastada, había una urna de plata. Estaba cuidadosamente colocada, rodeada de unas cuantas fotografías descoloridas y un ramo seco a punto de desintegrarse. El ambiente era sofocante y frío, como si incluso el tiempo hubiera quedado atrapado en ese espacio. De repente, vi una figura de pie junto a la tapa, una mujer de mediana edad con el pelo largo y suelto, cuyas delgadas manos descansaban suavemente sobre ella. Su rostro estaba pensativo, lleno de tristeza, con la mirada fija en la oreja como si intentara transmitir algo. Me acerqué y al instante sentí la profunda tristeza que emanaba de su alma. No lloró ni habló, simplemente se quedó allí, envuelta en la soledad. Era como si hubiera estado allí parada durante siglos, incapaz de irse, incapaz de cruzar el umbral.
Intenté extender la mano, aunque sabía que quizá no me oiría. ¿Estás bien? Se giró, sus ojos parecían atravesarme, y habló con una voz suave como la brisa. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Quizás mucho. No puedo ir a ninguna parte. Al mirarla, sentí una oleada de compasión crecer en mi interior. ¿Por qué estás atrapada aquí? Bajó la mirada hacia Lern, sus delicados dedos acariciando suavemente la tapa como por costumbre. Mis seres queridos se niegan a dejarme ir. Mantienen en la habitación, encienden una vela todos los días y hablan conmigo. Creen que guardar mis cenizas significa retenerme, pero no puedo irme. No encuentro el camino a donde pertenezco. Entonces me di cuenta de que era el apego excesivo a los vivos lo que, sin querer, había creado cadenas que atarían el alma. Conservaban el Ern como un recuerdo, sin saber que este acto impedía que el alma encontrara la paz. No los culpaba, pero era evidente que su apego la había atrapado entre dos mundos. Intenté consolarla. ¿Quieres ser libre? Asintió suavemente, con la voz tan baja como si temiera perturbar el silencio. Quiero descansar. Quiero ser libre. Pero no lo entienden. Siguen aferrándose. Creen que todavía necesito estar aquí para proteger a la familia. Pero, en realidad, ya no soy yo misma. Solo quedan los recuerdos y su añoranza. Sentí un peso invisible sobre mis hombros. Había visto a familias incapaces de dejar ir, renuentes a permitir que sus seres queridos descansaran en paz. Pero ahora entendía de verdad que guardar las cenizas por obsesión las había convertido, sin querer, en grilletes que aprietan el alma. Miré alrededor de la habitación y vi fotos antiguas cuidadosamente expuestas, velas que casi se habían consumido, pero que aún se encendían cada día. Era evidente que su familia la amaba profundamente, pero no se daban cuenta de que su amor, en realidad, estaba reteniendo el alma de la difunta. Me volví y la vi aún de pie, en silencio, junto a Lern, con las manos apoyadas en la tapa, como si intentara recuperar el calor perdido. Quise ayudarla, decirle a la familia que la dejaran descansar en paz. Recordé las palabras del Señor, dejar ir no es olvidar. Es liberación. Que el amor libere el alma. Al ver su rostro contemplativo, supe lo que debía hacer. Tenía que difundir este mensaje, guardar cenizas no es una forma de aferrarse a un ser querido. A veces, dejar ir de la manera correcta es la forma más completa de amor. Orar por la liberación del alma es la verdadera manera de dar paz a los difuntos. Me miró por última vez. Sus ojos reflejaban un atisbo de esperanza. Si alguien pudiera decírselo, si alguien pudiera ayudarme, solo quiero descansar. Ya no estoy atrapado en este lugar, incliné la cabeza lleno de determinación. Cuando regresara, compartiría esta historia. Les diría a todos que el amor verdadero no se trata de guardar las cenizas, sino de permitir que el alma recupere la tranquilidad. Quería ayudarla a ella y a otras almas a liberarse de estas ataduras. A la tenue luz de la vela, susurré una oración por ella. Señor, ilumina a su familia para que comprendan que la verdadera liberación es la forma más sincera del amor. Que su alma sea libre, que ya no esté atrapada en el arrepentimiento ni el apego. Poco a poco, el ambiente se fue volviendo más ligero, y sentí que ella parecía sonreír con una leve sonrisa de alivio. Sabía que la esperanza persistía mientras los vivos comprendieran que el alma partiría en paz. Salí de la habitación con la misión de ayudar a las almas a encontrar su verdadera paz. Seguía de pie en la pequeña habitación con el Ern, sintiendo el peso de la atmósfera oprimiendo mi corazón. Todo lo que acababa de presenciar me dejó una profunda carga en el alma. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. No podía simplemente presenciar el dolor y la tristeza sin hacer algo. Tenía que regresar. Tenía que cambiar la forma en que los vivos trataban las cenizas y las almas unidas a ellas. Respiré hondo e intenté centrar mis pensamientos. Visiones de almas atadas por las cuerdas rojas de la culpa.
aquellas atrapadas en urnas y otras olvidadas. Y sin una sola oración, todo se apoderó de mi mente como una inundación que no pude contener. Ya no podía permanecer indiferente. Comprendí que guardar cenizas como recuerdo, el apego obsesivo de los vivos a los muertos, era una cadena invisible que unía las almas. Cuando los vivos no podían dejar atrás el dolor ni aceptar la muerte, las almas de los difuntos quedaban atrapadas, incapaces de seguir adelante. La oración y el perdón fueron las claves para abrir la puerta a la paz en ambos mundos. Recordé las palabras del Señor y del ángel. Soltar no es olvidar, es liberar. La oración no solo trae descanso al alma, sino que también libera a los vivos del peso de las emociones. En ese momento, sentí todo el peso de mi misión de advertir al mundo, de ayudar a los vivos a comprender que amar no significa aferrarse, sino orar para que el alma encuentre paz. Esa determinación surgió en mí como una oleada de energía divina, más fuerte que nunca. Me susurré a mí mismo, debo hacer algo. Debo contar lo que he visto. Debo ayudar a estas almas a encontrar su libertad. De repente, el espacio a mi alrededor resplandeció con una luz cegadora. Un blanco radiante lo envolvió todo como si todo el reino hubiera quedado atrapado en un vórtice de brillantez. Ya no podía sentir el suelo bajo mis pies, solo la sensación de ser arrastrado hacia atrás cada vez más rápido. Mi corazón latía con fuerza y las imágenes se desvanecieron. De repente, una oleada de frío me invadió como si me hubieran arrancado del lugar más cálido imaginable. Jadeé y abrí los ojos de golpe. El resplandor estéril de las luces del hospital me golpeó, obligándome a entrecerrar los ojos. Sentía una oleada de pesadez en la cabeza, pero era inconfundible. Estaba tumbado en una cama de hospital. El penetrante aroma antiséptico impregnaba el aire, y el pitido constante de los monitores resonaba cerca. Me di cuenta de que había regresado al mundo de los vivos. Unas cuantas enfermeras y médicos me rodearon, con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa y alivio. Una enfermera se agachó, con la voz temblorosa de asombro. Ion, estás despierto. Dios mío, es un milagro. Dejaste de respirar durante varios minutos. Creímos que te habías ido. Intenté moverme. Mi cuerpo aún estaba débil, pero sentía el pulso de la vida en mi pecho. Aún no podía hablar. Tenía la garganta seca, pero mis ojos escudriñaban los rostros a mi alrededor. Un médico me tomó el pulso y luego dijo en voz baja, tienes muchísima suerte. Hicimos todo lo posible, pero tu corazón se paró por unos minutos. Y aún así, regresaste. Me quedé allí tumbado, escuchando las voces a mi alrededor, pero mi mente aún resonaba con las imágenes del mundo espiritual. No podía olvidar los rostros angustiados de las almas atrapadas en el dolor. Tampoco podía olvidar las sonrisas apacibles de quienes se liberaban mediante la oración. Mientras la habitación se quedaba en silencio y la gente se marchaba poco a poco, permanecí inmóvil en la cama, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Sabía que había estado clínicamente muerto, un instante fugaz entre la vida y la muerte. Pero lo que presencié no fue un sueño. Fue real. Un mensaje del más allá que ya no podía ignorar. Comprendí que se me había concedido una segunda oportunidad, no para volver a una vida normal, sino para cumplir una misión divina. Tenía que hablarles a otros sobre el poder de la oración, sobre la necesidad de liberar el apego adecuadamente, para que ningún alma quedara perdida, prisionera del apego de los vivos. En los días siguientes, a menudo me sentaba solo en silencio, reflexionando profundamente sobre todo lo que había visto y oído. Empecé a escribir cada detalle del viaje, con cuidado de no dejar nada fuera. Sabía que algunos podrían dudar de mi historia, pero eso no importaba. Había visto la verdad y tenía que compartirla para que esas almas finalmente encontraran descanso. Empecé a contactar a las familias que habían perdido a sus seres queridos. Al compartir mi testimonio, los animé a orar con sinceridad, a liberar su dolor y a permitir que las almas de los difuntos se liberaran.
Quería que entendieran que aferrarse a las cenizas no es la manera de aferrarse a una persona. Solo mediante la oración y el perdón un alma puede verdaderamente recuperar la paz. Ya no le temía a la muerte porque ahora sabía que la muerte no era el final. Era un nuevo camino. Y se me había dado la oportunidad de ayudar a enmendar lo que quedaba pendiente para guiar a las almas olvidadas a casa. Me prometí a mí mismo que nunca olvidaría lo que vi. Esa experiencia sagrada fue un poderoso recordatorio de la responsabilidad de los vivos hacia los difuntos. La historia de hoy es un poderoso recordatorio de la conexión sagrada entre los vivos y los difuntos. La cremación no es pecado, pero es el apego, la falta de oración y el dolor no expresado lo que a menudo atrapa a las almas en un estado de sufrimiento. A través de la experiencia de John, aprendimos que el verdadero amor no se trata de aferrarse, sino de soltar con un corazón sincero y orar para que el alma descanse en paz. Si has perdido a un ser querido y aún sientes el peso del dolor, recuerda esto. Soltar no es olvidar. Es la manera de liberar tanto a los vivos como a los muertos. Orar con el corazón abierto trae liberación. Permite que el alma regrese a su lugar de paz. Recibe esta historia con compasión y una mente abierta. Este no es un mensaje de condena. Es un mensaje de sanación, de amor y de liberación espiritual. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda necesitarla. Difundamos juntos conciencia y amor. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si te sientes guiado por el Espíritu Santo, considera hacer clic en el botón de agradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo, y ofrecer una donación. Ningún acto de generosidad se olvida jamás en el reino de Dios. Tu donación alimenta la llama, ayudándonos a llevar luz, verdad y esperanza a quienes están atrapados en el engaño. Desde las capillas de pueblos olvidados hasta las ciudades más concurridas, tu apoyo llega más lejos de lo que imaginas. Dios lo bendiga.